Soy Javier Mestre y acabas de conectar con Valor Compartido Podcast, el podcast semanal en el que te ofrecemos información de actualidad sobre sostenibilidad y responsabilidad social. Puedes recibir todas las semanas este podcast registrándote a nuestro newsletter en nuestra página web www.valor-compartido.com. A finales de octubre, el sector privado y el gobierno firmaron una alianza para actuar conjuntamente en materia de resiliencia. Esta estrategia fue impulsada por Arise México, una plataforma de empresas que apuesta por la resiliencia para evitar la pérdida de vidas humanas y daños económicos ante desastres. Te animamos que conozcas más con la entrevista que realizamos a Marta Herrera, su presidenta. Pero antes te contamos los titulares más destacados de la semana de la mano de Daniela García y Paul Viloria. Empezamos. Valor Compartido presenta los destacados de la semana. Cientos de koalas mueren por los incendios que azotan a Australia. De acuerdo con el Hospital de Koalas, el área calcinada suma 2/3 de la región donde comúnmente habitan. Iberdrola México, en alianza con Iluméxico, lanzó Luces de Esperanza, un proyecto que llevará energía eléctrica a 30 comunidades vulnerables en la Huasteca Potosina que no tienen acceso a este servicio. México se convierte en el primer país del mundo en recibir la validación por parte de la Organización Mundial de la Salud por haber eliminado la rabia transmitida por el perro como problema de salud pública. ¿Te imaginas tener la naturaleza en tus manos? Con Enciclovida es posible, ya que es una plataforma web de consulta creada por la Conavio y recopila la información de más de 103,000 especies y grupos que viven en México. En nuestra entrevista de la semana, Sara Pedrola conversó con Daniel Camacho. Acabas de escuchar los destacados de la semana. Puedes encontrar estas y más noticias en www.valor-compartido.com. Bueno, pues en Valor Compartido Podcast nos hemos trasladado al foro Arise México, que es un foro, justo del capítulo en México de una alianza que realizan diferentes empresas alrededor del mundo, pero en este caso en concreto en México, para conseguir sociedades más resilientes. Y vamos a hablar con su presidenta, con Marta Herrera. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias por atender a nuestros micrófonos, y yo creo que la primera pregunta nos permitirá tener una idea un poco macro de qué es Arise, qué es, quién forma parte de Arise y qué objetivos se marca. Gracias Javier. Mira, Arise es una alianza del sector privado para la construcción de sociedades resilientes. Fue impulsada por la Agencia de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres desde el 2015. Y bueno, nosotros en México nos terminamos de conformar a finales del año pasado y empezamos ya con un plan de trabajo muy exhaustivo a partir de enero, con 7 comisiones de trabajo que están trabajando arduamente en los diferentes proyectos que traemos. Uno de estos grandes proyectos era tener un foro regional que nos permitiera compartir mejores prácticas, potencializar lo que ya estamos haciendo, tener invitados nuevos que escucharan de lo que estamos haciendo para que se sumaran a este tema, a esta causa, y pudiéramos trabajar de manera colaborativa, además de que, como te tocó, firmamos un convenio de colaboración con Protección Civil, la Coordinación de Protección Civil a nivel nacional, para trabajar de manera colaborativa, ya que ellos también fueron parte esencial de la creación de Arise aquí en México, junto con otro grupo de empresas y organizaciones de la sociedad civil. ¿Y con qué se comprometen con esta alianza, con este acuerdo? Mira, nos estamos comprometiendo principalmente a trabajar de manera focalizada en despertar conciencias en aquellas comunidades que son sujetas a más vulnerabilidades en México, para crear conciencias, entrenar a los miembros de la comunidad, a los miembros de las empresas que formamos parte, en colaboración con los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, los campesinos, etcétera, ¿no? Es un trabajo colaborativo en donde el primer foco es atender la necesidad que tienen estas comunidades vulnerables en México, crear una conciencia, y para ello estamos desarrollando toda una campaña de comunicación que desarrolle esas conciencias y que nos ayude a, de manera masiva, llegar
llegar a muchos. Estamos desarrollando talleres de entrenamiento tanto para las empresas, su cadena de valor, pequeñas y medianas empresas, como para los miembros de estas comunidades más vulnerables. Estamos incentivando a través de premios de mejores prácticas a estas pequeñas y medianas empresas. Estamos trabajando de manera colaborativa con el legislativo para fortalecer el reglamento de la ley de prevención de riesgos. En fin, son una serie de acciones y actividades, y obviamente trabajando de manera colaborativa en algunas o alguna de estas comunidades para tener un modelo de atención que nos permita replicarlo a nivel nacional, ¿no? Entonces, son muchas las actividades que estamos haciendo, pero siempre con este foco de atender a quien más lo necesita y a quien más vulnerable está en estas circunstancias. Y además que se requiere, como has comentado, la acción conjunta en varias ocasiones, tanto de sociedad civil organizada, gobierno y sector privado. De hecho, bueno, tienes otra participación en este foro, creo el día de mañana, el día 2 de este foro, riesgo compartido. ¿Cómo pasar del riesgo compartido? Porque es verdad, el riesgo nos afecta a todos o a muchísimos, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos de ese riesgo compartido a un valor compartido? No sé si nos puedas adelantar un poquito. Ojalá que mañana nos acompañes y puedan venir. Uh-huh. La verdad es que para mí es un panel muy interesante, porque para mí lo más relevante de todo esto a la hora de prevenir es prevenir vidas. Uh-huh. Eso es mi principal foco. Okay. Ojalá pudiéramos llegar al 0 muertes uh-huh. cuando se trata de algún desastre. Y creo que sí se puede, siempre y cuando estemos conscientes cada uno de nuestro entorno y cómo podemos prevenir y no hacer acciones que nos perjudiquen a nosotros o a nuestras familias. En la medida que podamos prevenir, vamos a lograr tener un México resiliente. Entonces, el panel de mañana lo que hace es va a escuchar historias de mujeres, de hombres en diferentes circunstancias, que han vivido en diferentes tipos de comunidades o de ciudades, ¿no? Y que han vivido una pérdida, ya sea personal, de su familia o de sus miembros de trabajo, etcétera, y que nos van a platicar qué cambió en sus vidas, uh-huh. cómo lo vivieron uh-huh. y cómo lo vivirían al día de hoy, y cómo debemos de romper ese círculo vicioso del cual nos salimos cuando atendemos y vivimos un desastre y luego se nos olvida y lo volvemos a vivir. Y en esos ciclos, obviamente, impactos en pobreza es mucho mayor, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo romper esos ciclos? ¿Cómo realmente vivir la resiliencia? ¿Cómo prevenir desde lo individual para lograr ese valor compartido a nivel institucional y obviamente trayendo a todos los jugadores a la mesa? Claro, esto... Luego comentaban en una rueda de prensa que han tenido posterior a la inauguración de este foro, en concreto tú comentabas de que es verdad que había que... El tema de la prevención y de la resiliencia es un tema mucho más holístico, ¿no? De solamente estar preparados, ¿no? Y luego cómo salir hacia adelante. Y es, por ejemplo, la situación ahora de crisis climática que está viviendo el planeta, que acentúa mucho más los efectos, ¿no? de estos desastres. Entonces, la empresa, aparte de trabajar la prevención, aparte de trabajar la resiliencia, debería trabajar también cómo mitigar los efectos que está teniendo, ¿no? Ante su contribución a esta crisis climática, ¿cierto? Definitivamente, todos somos causa y efecto. Uh-huh. Necesitamos entender muy bien nuestros impactos para lograr minimizar nuestros impactos, uh-huh. porque obviamente, y lo estamos viendo, todo lo estamos viviendo, la cantidad de desastres que estamos viviendo, muchos de ellos ya no les llamo naturales, son uh-huh. hechos por el hombre, ¿no? Uh-huh. Y necesitamos estar conscientes uh-huh. de cuál es nuestro impacto en lo individual, en lo institucional, poder minimizar estos impactos y para revertir lo que está sucediendo hoy en día en el mundo, ¿no? El cambio climático tiene impactos muy importantes, que está cobrando vidas, uh-huh. ¿no? Que está llevando a personas a vivir en una circunstancia de pobreza, uh-huh. Desplazados, etcétera. Entonces tenemos que ser conscientes de eso para poder realmente trabajar en minimizar impactos, pero al mismo tiempo
en la generación de valor compartido. Son las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo realmente podemos ir más allá? ¿Cómo podemos invertir más allá de manera incremental? ¿Cómo podemos desarrollar competencias, habilidades, y cómo debemos de hacer infraestructuras más sólidas, seguras y resilientes? Igual es una pregunta muy amplia, pero como si alguna empresa nos está escuchando, ¿cómo puede convertirse en una empresa resiliente? Porque es verdad que también, has hablado de las vidas humanas, pero se ve afectado tras un desastre, sobre todo los medios de vida, ¿no? Y lo han comentado también, México, bueno, pues el 98% de su tejido empresarial pues corresponde a pequeñas y medianas empresas que cuando sufren un desastre, pues pueden perder todo. Ajá, y es el medio de vida de muchísima gente. Entonces, ¿cómo pueden lograr esas empresas ser más resilientes? Ya sé que van a hacer campañas de entrenamiento, de concientización, y luego trabajo de entrenamiento, pero ¿qué pueden hacer para ser más resilientes? ¿En qué deberían pensar? Bueno, yo te diría primero que nada, súmense a RISE. Ajá, perfecto. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer buscándonos en nuestra página rise.com.mx. Los invitamos a que se sumen a RISE. Ahí vamos a estar trabajando con pequeñas y medianas empresas, con organizaciones de la sociedad civil, con gobiernos, y aprendiendo de buenas prácticas y de no tan buenas prácticas, ¿no? Porque hay que aprender, y hay que aprender rápido, porque lo que está sucediendo ahora va a marchas aceleradas, ¿no? Segundo, yo siempre voy a la parte práctica. Tenemos que tener conciencia de nuestros riesgos. Si no mapeamos nuestros riesgos que tenemos, por más pequeña que sea la empresa, todos tenemos riesgos alrededor, en nuestros empleados, con nuestras familias, en la comunidad donde operamos. Tenemos que tener claridad de esos riesgos. Si no estamos claros de nuestros riesgos, no los vamos a poder gestionar. Entonces, puede ser que identifiquemos 2, 3 riesgos. Con eso tenemos. Identifiquémoslo, sentémonos, hagamos un plan para que a la hora de que vivamos una eventualidad, no nos pesque prevenidos, podamos realmente hacer inversiones a priori para estar listos en cualquier momento. Y eso, obviamente, uno, no va a cobrar vidas. Y segundo, los daños en infraestructura y económicos serán menores. Sí, nosotros elaboramos el año pasado un documental y justo entrevistábamos a una empresa que, tras el sismo, ¿no?, de 2017, de septiembre, justo del que afectó a la Ciudad de México, pudo retomar, gracias a que había funcionado de manera socialmente responsable, pudo retomar la actividad cuando pensaba que... Y habló también este protagonista del apoyo que recibió de esto, de su cadena, ¿no?, de valor, ella formaba parte de la cadena de valor de algunas empresas, esa empresa. Entonces, las grandes empresas también tienen que pensar, ¿no?, en el riesgo que tiene, los desastres, ¿no?, para su cadena de valor, y claro, pueden contribuir también de ese modo a ayudarlas a ser más resilientes, ¿no? Claro, parte del plan que tenemos las empresas más grandes es que nosotros no estamos aquí aisladas y solas. Tenemos que incluir a nuestros colaboradores, sus familias y a nuestra cadena de valor en estos procesos, y transferir esas mejores prácticas, sencillas prácticas, pero transferirlas para que toda nuestra cadena de valor esté preparada. Entonces, otro de las recomendaciones sería: acérquense a aquellas empresas para las cuales son proveedores, ¿no?, que a lo mejor pudieran tener un programa o un proyecto de resiliencia en su cadena de valor. Bueno, y lo dicho, también se pueden apuntar a RISE, formar parte de la plataforma. Ya hemos dicho cómo se pueden acercar a través de la página web, ahí salen los datos de contacto. No sé si quieras añadir alguna cosa más a la conversación. Estamos aquí, en una sala que han preparado para la prensa, y hay bastantes medios interesados en el tema. Eso es buenísimo, pero eso nos deja así con el tiempo, y a Marta también ya atendiendo a muchísimos medios de comunicación, y no queremos quitarte más tiempo, pero si quieres añadir algo más. Gracias Javier, no me quites el tiempo, al contrario. Yo nada más diría, la resiliencia es para todos, a todos nos afecta, ¿no? Cuando hay una eventualidad, a todos nos afecta por igual. Entonces, todos podemos ser parte de la solución. Los grandes retos que estamos viviendo se tienen que resolver con soluciones innovadoras de manera transversal, de manera holística. No hay una sola solución para estos problemas.
y necesitamos la colaboración de todos y del expertise de todos para lograrlo. Entonces, sigamos tendiendo puentes de colaboración, de diálogo y sumémonos a estas redes que lo que permiten es que no trabajemos de manera aislada, sino que enfoquemos nuestras energías a aquellas cosas que mueven el sistema. Muy bien, pues muy agradecido de que hayan podido, pues abrir un espacio para Valor Compartido Podcast y que nos hayan podido contar un poquito más sobre resiliencia y sobre la plataforma Arise. Estaremos muy atentos. Gracias Javier. Saludos a todos. Esperamos que este episodio haya sido de tu agrado y útil para conocer más y nuevos aspectos sobre sostenibilidad en el mundo y en México. Si fue así, no olvides compartirlo o darnos un me gusta. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro newsletter para tener antes que nadie todos nuestros episodios en tu bandeja de correo electrónico. Solo tienes que visitar www.valor-compartido.com y registrarte. Este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, iVoox y también en tus asistentes de voz preferidos. Puedes enviarnos tus comentarios o tus sugerencias de contenido a la dirección comunicamos@valor-compartido.com. Hasta el próximo episodio. Vamos a contarlo juntos.